Cristo fuera del campamento. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Hermanos, es muy importante que cuando nosotros vamos a la Escritura y encontramos los pasajes que narran la pasión de Cristo, que nosotros entendamos que la humillación del Hijo de Dios no comenzó cuando Jesús tomó la cruz. La humillación del Hijo de Dios comenzó muchísimo antes. Comenzó en el hecho de que el Hijo amado de Dios, que habitaba con su Padre en las alturas, se humilló y tomó forma de hombre. Su humillación comenzó en aquel momento en que se hizo hombre. Toda su vida nuestro Señor vivió una vida de virtud, pero como parte de su humillación también vivió una vida de autonegación. Desde siempre. Y a pesar de que Él vivió en esa autonegación, nosotros vemos que durante toda su vida prácticamente Él fue despreciado por los hombres. Desde su infancia, siendo perseguido para matarlo. Sus enemigos fueron muchísimos. Y tuvo pocos amigos, y esos pocos amigos le fueron infieles. Hemos leído hasta aquí que Jesús fue entregado en manos de los que le odiaban y le arrestaron, precisamente cuando se encontraba orando a su Padre. Jesús es juzgado entonces por las autoridades religiosas, espirituales, y también por las autoridades romanas, las autoridades temporales. Ya hemos visto que se le vistió de púrpura, que se le dio una corona de espinas, que fue azotado, fue desnudado, fue atado en ese pilar en medio de ese patio y fue brutalmente castigado, azotado con crueldad. A pesar de que había sido declarado inocente, sin embargo, fue entregado por aquel juez que debió de haberlo protegido. Es arrastrado ahora por las calles de Jerusalén. Es tomado y arrastrado por las calles de Jerusalén. Aquella ciudad que había dado muerte a los profetas, ahora las calles de Jerusalén se manchaban de rojo con la sangre del Señor, de los profetas. Pero dice el texto que Jesús fue echado fuera de la ciudad. Fue puesto fuera de la ciudad para ser clavado firmemente a aquel madero en medio de dos malhechores. Hasta aquí, hermanos, hemos considerado que Cristo es el Salvador de su pueblo. Pero yo quiero hacer una pausa y no continuar, no terminar este evangelio sin mostrar a Cristo como la Escritura y como los apóstoles, como la iglesia lo entendía y lo miraba claramente. Hoy pretendo, hermanos, que podamos ver a Cristo como la realidad de todos los símbolos que se llevaban a cabo en la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Esto es muy importante también, que podamos comprender que Él es la realidad de los símbolos en el Antiguo Testamento, de todos aquellos actos que se realizaban en las ceremonias de aquellos sacrificios. Hoy muchos cristianos, hermanos, piensan que Dios decidió enviar a su Hijo a la tierra
una vez que su primer plan había fallado. Muchos piensan que Dios tenía un plan A, o en su plan original era que todo el mundo llegase a convertirse o formar parte de su pueblo mediante el cumplimiento de las leyes que Dios le había dado a Israel. Piensan que aquel plan falló y que entonces, después de que ese plan falló, Dios idea o saca otro plan, el plan B, un plan donde tendría que Él salvar a la humanidad por gracia, a través de enviar a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Esto, hermanos, está muy alejado de la verdad. Esto es un error y yo quiero que aprendamos eso en esta mañana. Dios siempre, hermanos, había planeado enviar a su Hijo Jesús. Jesús está en toda la Biblia, aunque usted no lo crea. La Biblia nos habla de Cristo de principio a fin. El Antiguo Testamento, hermanos, allí Dios estaba apuntando hacia Cristo y nos prometía su venida en un futuro. Que vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya estamos viendo que Dios está proclamando que en Cristo se cumplen todas sus promesas que Él había dado. Por muchos siglos, hermanos, Israel, el pueblo de Israel, estaba practicando una ley que Dios le había dado. La ley ceremonial, la ley de los sacrificios. Ellos practicaban la ley ceremonial. Esa ley ceremonial de los sacrificios, hermanos, estaba prefigurando la realidad que iba a venir en el futuro. Y eso es muy importante. Todos esos símbolos estaban anunciando aquel día en que vendría el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dios tenía un propósito, hermanos, en aquellos días, en el Antiguo Testamento. Dios tenía un propósito con todos esos símbolos, esos ritos que se realizaban en el tabernáculo. Dios tenía un propósito a través de todos esos símbolos del Antiguo Testamento. Dios tenía el propósito de mostrar, hermanos, todos los elementos que forman parte de la redención. Todos los elementos que son fundamentales, elementos que son vitales, que iban a formar parte en la obra de redención. ¿A qué elementos me refiero? Nosotros podemos ver en la ley ceremonial esos elementos como el pecado, la sangre. Nosotros podemos darnos cuenta de aquellos elementos que estaban ahí, un sacerdocio, un cordero, un propiciatorio, un altar del sacrificio y esa sangre. Todos esos eran símbolos, hermanos, que formaban parte de la obra de redención. En el Nuevo Testamento los apóstoles se encargaron, hermanos, de enseñarnos que esos elementos se cumplieron plenamente en Cristo. Los apóstoles nos dicen que los elementos de la ley ceremonial se cumplen cabalmente en Cristo. En el antiguo pacto, hermanos, todo estaba encerrado en símbolos. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 9. Vayamos al texto y leamos. Hebreos capítulo 9. Dice la Escritura, ahora bien, en el primer pacto, ese primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. En el antiguo pacto todo estaba encerrado en estas cosas. En aquellas ordenanzas, en aquellas leyes ceremoniales de aquel culto y en aquel templo. Hermanos, esto era todo lo que podían ver los israelitas, los símbolos, las señales, lo que dicen los apóstoles, las sombras de los bienes que iban a venir, de los bienes venideros. Pero vea el verso 11 del mismo capítulo. Pero estando ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Hermanos, en los tiempos en que Jesús vino, los israelitas estaban todavía presentando sacrificios, presentando animales y derramando sangre en el templo, porque esto era todo lo que ellos podían ver. Y hacían sacrificios continuos de animales para el perdón de sus pecados. Pero lo que dice la Escritura, que ahora, una vez venido Cristo, en el Nuevo Testamento, con el nuevo pacto, se nos explica que todos aquellos símbolos y señales se iban a cumplir ¿en quién? En Cristo. Hermanos, es por eso que es tan necesario entender adecuadamente estas cosas. Las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles encuentran su profundidad de entendimiento yendo al Antiguo Testamento. Las grandes doctrinas de nuestra fe se encuentran arraigadas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es necesario conocer y tener como base clara aquellas figuras que están ahí plasmadas. En los días de hoy, hermanos, en el contexto religioso en el que vivimos el día de hoy, se nos dice que no tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. Muchos predican, enseñan, muchísimos dicen que no tenemos que estudiar el Antiguo Testamento precisamente por eso, porque es viejo, porque es antiguo. Eso dicen en su ignorancia, hermanos, no saben nada. No se dan cuenta, no es necesario ser muy inteligente para darse cuenta que son muy necesarias las enseñanzas del Antiguo Testamento. Ellos dicen que no tiene nada que ver con la doctrina del Nuevo Testamento. Esto también es una mentira. Que las doctrinas del Antiguo Testamento no tienen nada que ver con las doctrinas del Nuevo Testamento. ¿Esto es ignorancia? ¿O esto es mentira? Es un error grave, hermanos. Cuando usted va al Nuevo Testamento y usted escucha las predicaciones de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, ellos están continuamente citando el Antiguo Testamento. Cuando usted escucha las enseñanzas de Jesús y los apóstoles estuvieron citando a los profetas, a Moisés, estuvieron citando los salmos, el Antiguo Testamento. Cuando vemos a Pedro predicando, toma el Antiguo Testamento y toma los símbolos del Antiguo Testamento para predicar el Evangelio, el Evangelio de la gracia. Es muy necesario como creyentes que nosotros entendamos bien en claro esto y sepamos cómo acercarnos al Antiguo Testamento con el mismo respeto, con el mismo entendimiento de que la autoridad que tiene el Antiguo Testamento. La Biblia, hermanos, es una unidad. Nunca pretenda separar esta unidad. La Biblia está compuesta por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero la Biblia es una unidad. De hecho, los reformadores pensaban, hermanos, decían que la función del Antiguo Testamento era explicarnos el Nuevo. Fíjese eso, no al revés. No que el Nuevo nos explicaba el Viejo. Ellos decían, es que el Antiguo nos explica las doctrinas de Pablo. Nos explica qué está pasando con Jesús. Así, hermanos, Pablo puede decir claramente a la iglesia que la iglesia está fundamentada en algo sólido, que la iglesia fue puesta bajo un fundamento sólido, que es lo que dice en Efesios, que la iglesia está fundamentada sobre ¿qué? El fundamento de los apóstoles y profetas. No tan solo de los apóstoles, no tan solo de las enseñanzas de Pablo, sino que también
de las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento. Así, hermanos, la iglesia es edificada en esta unidad de testamentos. La base sólida que tenemos para crecer en la doctrina de la palabra de Dios se encuentra en ambos testamentos, siendo, dice, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Por qué dice esto? Sino porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos hablan de Cristo. El Antiguo Testamento nos hablaba de Cristo, nos hablaba de su obra, nos hablaba de Él y nos sigue hablando. Lo que no entendemos es por qué la iglesia de hoy se empeña en desechar el Antiguo Testamento, cuando es Dios mismo el que está afirmando esta enseñanza. Está claro, hermanos, que también la Escritura enseña que la ley ceremonial ha quedado cumplida en Cristo. Las leyes ceremoniales hoy en día no nos sirven. La ley ceremonial de los sacrificios hoy en día ya no nos sirven. Esas leyes estaban vigentes hasta la muerte de Cristo. Así es que hoy en día ya no tenemos que traer un cordero y usted ya no tiene que traer un animal para tirar la sangre aquí. Gracias a Dios. Ya no tenemos que abstenernos de comer cerdo. Eso era parte de la ley ceremonial. Estas leyes tenían un propósito y tenían el propósito de anunciar aquel sacrificio perfecto que iba a realizar nuestro Señor Jesucristo en el tiempo señalado, en el tiempo de reformar todas las cosas. Pero cuando nosotros no entendemos, hermanos, las leyes del Antiguo Testamento, no entendemos que había 3 tipos de leyes en el Antiguo Testamento y revolvemos todo. Y ya no sabemos cuál es la ley moral de Dios, la ley ceremonial o la ley civil. La ley ceremonial había sido dada a Israel, pero también se le dio la ley moral. La ley moral son los 10 mandamientos. Esa ley era para todos, hermanos. La ley moral de Dios es para todos los hombres. Esa ley no ha sido quitada. Usted no puede decir, los 10 mandamientos eran del Antiguo Testamento, no formaban parte de la ley ceremonial. La ley ceremonial eran todas las leyes que tenían que ver con el sacrificio, con el altar, con presentar los sacrificios para la expiación del pecado del pueblo. Los 10 mandamientos son la ley moral y esos están tan vigentes como cuando Dios mismo se las dio a Moisés. Están tan vivas y están tan vigentes como desde entonces. Las que han quedado cumplidas son las leyes ceremoniales, las leyes de los sacrificios. Hablemos de esas leyes ceremoniales. Esas leyes fueron dadas exclusivamente al pueblo de Israel, hermanos, para enseñarles lo que tenía que ver con aspectos muy importantes. Dios les dio esta ley, estas leyes ceremoniales, y les dio el sistema sacrificial a Israel con un propósito. Dios quería enseñarle a Israel, a este pueblo especial, Dios quería enseñarles algo. Y a través de estos sacrificios, Israel, solo esta nación, podía llegar al entendimiento claro de cosas muy importantes como el pecado. Cuando Israel mirara los sacrificios, Dios tenía el propósito de que su pueblo se diera cuenta de la gravedad del pecado. Cuando miraran la muerte violenta de ese cordero y la sangre derramada, usted piensa en esto, hermanos, eso es algo muy impresionante. Yo no sé si usted ha estado presente o ha ido a un rastro o ha visto cuando matan a un animalito. Lo que sucedía en esa ley ceremonial era algo muy impresionante. Se tomaba al cordero y se degollaba.
y salían los borbollones de sangre del animal. Una muerte violenta. Pero Dios tenía un propósito con estos símbolos. Dios quería que su pueblo entendiera la gravedad del pecado, hermanos. Las consecuencias del pecado. Dios quería que Israel conociera cómo es que Dios mira el pecado. Dios quería darse a conocer a su pueblo y le mostraba a través de que ellos pudieran participar y ver estos símbolos, que entendieran que el pecado es grave y que Dios es santo y que hay una justicia que se tiene que cumplir. Que entendiera esas consecuencias, que todo el que pecare morirá. Con estas leyes el israelita podía entender y ser consciente de cuál era la realidad en que se encontraba constantemente. Dios quería que su pueblo supiera cuál era su estado verdadero delante de Él. Así es que se le entrega este sistema donde Israel tenía que estar continuamente realizando estos sacrificios, porque continuamente y permanentemente Israel estaba en pecado delante de ese Dios santo. Así es que el propósito de la ley ceremonial consistía en que su pueblo entendiese estas cosas, la gravedad del pecado y cuál era su condición constante delante de Él. A través de estos símbolos los israelitas recordaban constantemente que eran pecadores. Dios les recordaba, son pecadores, son transgresores de la ley. Así es que el israelita, cuando identificaba, reconocía su situación delante de Dios, lo que hacía era que tenía que tomar un cordero, macho, perfecto, sin mancha, y lo tenía que llevar a sacrificar, a degollar. Esa sangre derramada de ese animal era la vida misma del animal. Cuando hablamos de la sangre de los corderos, era la misma vida de esos corderos. Esta sangre era rociada para satisfacer la justicia de la ley. Porque todos los israelitas habían violado la ley de Dios. Así es que la sangre era el símbolo, era la señal necesaria para el perdón de pecados. Jesús le había enseñado a su pueblo, sin sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué propósito tenían esas señales? Que el pueblo entendiera que el que pecare merecía la muerte y que sin sangre no era posible el perdón de los pecados. Los símbolos, hermanos, pretendían hacer entender a este pueblo en qué posición entonces estaban delante de Dios, que eran culpables delante de un Dios santo y justo. Tenía otro propósito, que entendieran la gravedad del pecado, que la justicia no iba a quedar satisfecha sin derramamiento de sangre. Cada vez que ellos llevaban sacrificios era con el propósito que entendieran cuán necesaria era la expiación. Pero también, a través de esos símbolos, de ese rito, de los sacrificios, el pueblo de Israel podía entender o debía entender la gracia de Dios. Cuando ellos miraran ese cordero, el propósito es que ellos entendieran que ese cordero estaba ocupando su lugar, que ellos merecían morir, que ellos pudieran ver su lugar siendo ocupado por un inocente. Y esto, hermanos, paréntesis,
Y ahorita continuamos. Y esto era el propósito de los símbolos. ¿Qué será, hermanos, de nosotros que conocemos y que hemos visto el sacrificio perfecto de Cristo y no entiendes la gravedad del pecado y juegas con el pecado? ¿Qué será de nosotros si a aquel Israel Jesús le reprochó su ignorancia, su falta de entendimiento, que aún teniendo las leyes, teniendo la palabra clara, no entendían, y Jesús les reprochó su ignorancia, su incredulidad? ¿Qué será de nosotros que teniendo el sacrificio perfecto de Cristo no tomamos con seriedad la gravedad del pecado? No consideramos cuál es nuestra posición delante de Dios continua, que continuamente necesitamos de la gracia de Dios. ¿Qué será de nosotros? Cuando los símbolos tenían este propósito, hermanos, así es que si desechamos el Antiguo Testamento y desechamos estos símbolos, no vamos a poder tener un entendimiento pleno o profundo del pecado, ni de la salvación, o no vamos a considerar qué tan importante es la obediencia a Dios. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos cómo Dios trata el pecado, nosotros podemos entender qué tan serio es para Dios. Si no consideramos esos símbolos, no vamos a poder entender la expiación del pecado. Porque aunque solo son símbolos, hermanos, nos están mostrando cómo es que Dios salva a los pecadores. Desde el Antiguo Testamento, al ver esos símbolos, nosotros podemos entender cómo es que Dios iba a salvar a los pecadores. ¿Y cómo lo hace? Por medio de un sustituto. Enviando o proveyendo un sustituto. Esa es la manera en que Dios salva a los hombres. Por esa razón, hermanos, la Escritura nos dice, toda la Escritura es útil, es necesaria. Podemos encontrar en el Antiguo Testamento estas doctrinas del pecado, de la gracia. Toda la Escritura como unidad. Podemos encontrar nosotros las verdades necesarias para nuestra vida. Por un tiempo, hermanos, es verdad que Dios puso a su pueblo bajo este sistema de enseñanzas de símbolos. Pero esto iba a culminar con la clara exposición y con la realidad de su Hijo Jesucristo, cumpliendo toda esta ley en su persona y en su obra. Hebreos 13:11. Veamos cómo Cristo es el cumplimiento de todas esas señales. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados, ¿dónde? Fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante a su propia sangre, padeció ¿dónde? Fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Los apóstoles, como Juan, se encargan de plasmar en la Escritura que Cristo es el cumplimiento de todas aquellas leyes ceremoniales. Que Cristo fue sacado fuera de la ciudad inmediatamente después de su juicio, es echado fuera de la ciudad para ser sacrificado, para ser colgado del madero entre dos malhechores. Juan nos dice que fue llevado fuera para crucificarle y para matarle. Aunque los judíos que conocían los símbolos no se dieron cuenta exactamente de lo que estaba sucediendo y que ya estaba escrito
Ya estaba anunciado en la Escritura que así sería. Hebreos nos dice que este es el cumplimiento, la realidad de aquella ley ceremonial. Cristo es echado fuera de la ciudad, es echado fuera de la puerta. ¿Y qué está ocurriendo aquí cuando vemos a Cristo siendo echado fuera de la puerta? ¿Qué relación tiene con los símbolos el hecho de que Jesús fuese echado fuera de la ciudad para ser crucificado? Bien, veamos. Debemos entender que Jesús se hizo pecado, que Jesús fue azotado en nuestro lugar. Él se hizo pecado para tomar el lugar de su pueblo y está soportando la ira de Dios. Y estas cosas ya se podían ver desde los símbolos. Cuando el sacerdote, al traer el cordero, lo examinaba para ver si era perfecto, para ver si no tenía mancha. Se examinaba el cordero minuciosamente, sus pezuñas, su boca se le abría, se miraba dentro de sus dientes a ver si no se le había caído alguna pieza de sus dientes, se miraban sus ojos, se expurgaba a ver si debajo de su pelaje no tenía algún lunar, una mancha. Y una vez que el sacerdote lo inspeccionaba primero y se daba cuenta de que era perfecto, entonces decía, es apto para el sacrificio. Y es precisamente lo que pasó en su juicio. Pilato le declara por repetidas ocasiones, este hombre es inocente, no hallo culpa en él. Y una vez sido declarado inocente, está listo para el sacrificio. Y es echado entonces fuera de la ciudad, porque se le ha imputado el pecado de su pueblo, y es arrojado fuera de la ciudad, como el culpable. Cristo se hizo pecado para tomar nuestro lugar. El hecho de que Jesús fuese sacado fuera de la ciudad, hermanos, ya estaba prefigurado en la ley ceremonial. Vayamos a la Escritura. ¿A quiénes echaba fuera de la ciudad? Levíticos 13. ¿Quiénes eran los que eran echados fuera de la ciudad? Verso 46. Levíticos 13 nos dice que era fuera del campamento, que ahí fuera del campamento es donde el leproso es obligado a vivir. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Isaías 53, por sus llagas fuimos nosotros curados. El que no cometió pecado se hizo pecado. Jesús sale de la ciudad, aun siendo declarado inocente, sale como un leproso, como un hombre impuro, desechado. Solo habitará, dice, solo habitará. Dios mío, no solo sus amigos le dejaron, su propio padre. Sale solo fuera de la ciudad como un leproso inmundo. Esa es la garantía de que Jesús estaba llevando nuestro pecado. El Antiguo Testamento nos testificaba de eso, nos anunciaba: cuando sea sacado de la ciudad es porque se le ha imputado el pecado de su pueblo y es inmundo. Él estaba cargando nuestro pecado y fue echado fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad también era el lugar donde se ejecutaban a los transgresores de la ley. Levítico 24, 14. Dice la Escritura: saca al blasfemo
fuera del campamento. Y todos los que le oyeron pongan su mano sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Era fuera del campamento donde eran ejecutados los transgresores de la ley. Y todos, dice, los que le oyeron pongan su mano sobre la cabeza de él y apedréenlo. Cuando Jesús estaba siendo juzgado, los judíos dijeron: no te preocupes, Pilato, es de nosotros, tú nomás di. Nosotros asumimos la responsabilidad. Es un blasfemo, se hace llamar hijo de Dios. Él sale fuera del campamento como un blasfemo, como un transgresor de la ley. Ciertamente a los judíos se les escapó el poder apedrearlo, porque no estaba en el plan de Dios. Sale a ser crucificado conforme a la voluntad de su Padre. Es por eso que ellos gritaron en su juicio: fuera, fuera, crucifíquenlo. Lo que los judíos decían: fuera, fuera, es decir, saquémoslo de la ciudad, es un blasfemo, nuestra ley nos dice que debe de morir fuera del campamento. Jesús sale fuera del campamento como el transgresor de la ley. Deuteronomio 23:12. ¿Lo tiene ahí? Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres allí afuera, cavarás con ella. Y luego, al volverte, cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti ¿cosa qué? Y se vuelva en pos de ti. Era fuera del campamento el lugar donde la suciedad, donde la inmundicia era depositada. Jesús sale fuera del campamento como un trapo de inmundicia, como alguien impuro. Y si ha sido declarado inocente previamente, esta es la garantía de que Él lleva la inmundicia de alguien más. Lleva la suciedad, no voy a usar la palabra que dice aquí porque está fuerte. Lleva la suciedad, los trapos sucios de alguien más. ¿Se da cuenta cómo es que la ley ceremonial nos muestra la gravedad del pecado? Nada inmundo puede cohabitar en la presencia de Dios. ¿Se da cuenta que Cristo está tomando nuestro lugar? Que tuvo que ser echado fuera como ese trapo inmundo, como ese leproso, como ese blasfemo, para así poder darnos eterna redención. Este es el sacrificio perfecto que tiene como propósito, igualmente, hermano, que entiendas y veas la gravedad del pecado, tu posición delante de Dios y la necesidad continua de la gracia de Dios. Cristo es el Cordero perfecto para el sacrificio. Declarado inocente era pues el Cordero que ya estaba listo. Pedro dijo: el justo tomando el lugar de los injustos para llevarnos a Dios. Cristo entonces, al ser echado fuera, está presentando la ofrenda perfecta de expiación para satisfacer la justicia. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Dios salva. Dios salva de la condenación. Dios ha provisto un medio, y ese medio perfecto es su Hijo Jesucristo. Por esta razón, hermanos, es llevado fuera como lo anunciaba la ley ceremonial. Él se volvió maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Hermanos, si el propósito de las leyes ceremoniales era tener un pueblo apartado, santificado, Dios tenía el propósito con aquellas leyes, dejar un pueblo limpio, apartado de las demás naciones. Aunque era solo una señal, y esa señal era imperfecta, los sacerdotes continuamente estaban ofreciendo la sangre de esos animales, las cuales, dice Hebreos, no podían hacerles perfectos. Pero ¿qué de este Cordero de Dios? Hebreos 9:11. ¿Qué de este Cordero de Dios? Ya lo leímos, ¿verdad? Pues estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Y al final del verso 12 dice: obtuvo eterna redención. Se me revolvieron aquí. Un minuto. ¿Cuál era el propósito? Culmino con esto. ¿Cuál era el propósito de Dios con el cumplimiento de esta ley? Obtener, dice la Escritura, eterna redención. Y eso es una buena noticia tanto para los creyentes del Antiguo Testamento, todos aquellos hombres del Antiguo Testamento. Para aquellos que piensan que en el Antiguo Testamento Dios salvaba por medio de las obras y que en el Nuevo por medio de la ley, les invito a que lean Hebreos 11. Hebreos 11, ese pasaje tan conocido por todos y citado por muchos de ellos, de los que piensan así, comienza diciendo: por la fe. ¿Por qué? Por la fe. Y enseguida da una lista de hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Hombres y mujeres de Dios. Pero primero dice: por la fe llegaron a ser esos hombres. Por la fe, no por las obras. Así es que cuando llegó el cumplimiento del tiempo y ese cordero fue inmolado y esa sangre fue derramada y fue rociado sobre el propiciatorio en la presencia misma del Dios Todopoderoso, esa sangre fue suficiente, fue plena, fue suficiente para ser imputada en todos aquellos hombres que creyeron por la fe. Esa sangre les otorgó eterna salvación, eterna redención, lo que Cristo obtiene en la cruz. Esa sangre derramada es mucho más valiosa, preciosa, efectiva, plena que la sangre de aquellos símbolos. Esta sangre tiene el poder eterno hacia el pasado, hacia atrás, hacia todos los creyentes antiguos y hacia todos los creyentes que estaban por venir. Les fue imputada a todos los hombres de fe que vivieron en el Antiguo Testamento, en el momento en que Cristo presenta la ofrenda de su sangre a su Padre. Les fue imputada a todos aquellos creyentes. Ese es el Evangelio para ellos. Esa es buena noticia para todos aquellos hombres del Antiguo Testamento.
El momento en que esa sangre les fue imputada, les fue contada a ellos para el perdón, para borrar sus pecados y sus transgresiones. Porque no era todas aquellas veces que ellos presentaban esos corderos, estos sacrificios. Esa sangre no podía perdonar sus pecados. Solo estaba en espera de que la sangre verdadera, la del verdadero Cordero de Dios, fuese derramada. Y lo hacían esperando la llegada del verdadero Cordero de Dios. Y cuando esa sangre llegó y fue rociada en el propiciatorio, delante de su Padre, les fue imputada a todos ellos. Pero también es eterna redención para todos nosotros. Esa es, hermanos, la buena noticia que tú tienes. Que la sangre que se derramó en el cumplimiento de los símbolos ceremoniales en Cristo Jesús es eterna. Y eso fue lo que predicaron los apóstoles. Y es por eso que Juan puede decir con tanta certeza y con tanta claridad. Vayamos a la primera carta de Juan. Verso 7b, verso 7b al final. Capítulo 1, verso 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, este es el propósito del sacrificio de Cristo. El perdón de todos, escuche bien, todos nuestros pecados. Es una sangre eterna. Él cargó con nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Su sangre, el poder, la efectividad de su sangre no solamente se extiende hacia el pasado, sino se extiende hacia el futuro. Amén. Y todos nuestros pecados fueron perdonados en Cristo. Todos nuestros pecados fueron llevados en esa cruz. Esa sangre nos limpia de todo pecado. Todo pecado. Ese es el poder del cumplimiento de estos símbolos en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta qué tan efectiva es esa sangre? Logró eterna salvación, eterna redención. Y quizás debiera terminar con lo que decía Hebreos. Hebreos 13:13, el último verso que leímos. Salgamos pues a Él. Hebreos 13:13. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su imperio. Cristo nos sigue llamando hoy. Cristo nos sigue llamando hoy y nos dice: yo no estoy allá. Yo no estoy en el templo. Yo no estoy en la religión. Yo no estoy en los ritos. Yo no estoy en las obras. Yo no estoy en el palacio de Herodes. Yo no estoy en el mundo. Yo estoy fuera del campamento. Yo soy odiado por todos ellos. Y les invito: vengan a mí. Salgamos pues a Él fuera del campamento y llevemos su vituperio. Jesús sigue llamando a salir a Él, a que vayamos a Él.
Y no nos llama a un lecho de rosas, no nos llama a que vayamos a un palacio real lleno de comodidades, lleno de lujos, lleno de seguridad, donde vas a estar seguro, donde vas a tener todo bajo control. Nos llama al Calvario, nos llama a tomar nuestra cruz, nos llama a salir a Él. Nos llama a que nos odie el mundo, a que te aborrezca el mundo. Pero estamos tan cómodos aquí adentro. Y Jesús nos sigue llamando. Salgan. Salgamos pues allá afuera a ser tratados como inmundos, como blasfemos, como mentirosos. Pero hoy en día la iglesia se parece tanto al mundo. Hoy en día muchos cristianos que se dicen cristianos se parecen tanto al mundo, cuando la Escritura nos dice claramente que debemos ir y tomar los vituperios de Cristo, cargar la cruz cada día. Y Jesús nos sigue llamando como iglesia. Todo cristiano va a sufrir. Todo verdadero cristiano va a sufrir. No hay lugar a duda. Yo no tengo ninguna duda de eso. Pero si sufrimos, que sea por causa del Evangelio. Muchos lloran, porque me pasa esto, pero no tiene nada que ver. Su sufrimiento no tiene nada que ver por su determinación de obedecer la palabra de Dios. Sufre por diferentes motivos. La mayoría de las veces por su rebelión contra Dios, pero no sufren por causa del Evangelio. Recordemos que al que no conoció pecado, se le hizo pecado y fue tratado como un malhechor y fue echado fuera de la ciudad para que obtengamos salvación. Y la iglesia cree, y mucha iglesia cree, que podrá salvar más almas estando dentro, viviendo como el mundo, viviendo como todo el mundo vive. Y el mundo no ve ninguna diferencia entre ellos y los que se dicen ser cristianos. Cuando la iglesia se ha visto perseguida, cuando la iglesia ha salido fuera del campamento y ha sido perseguida, ha tomado la cruz de Cristo, es cuando el mundo se asombra y dice: ¿quiénes son estos? Dios nos sigue llamando, iglesia, a vivir para Él. Recuerda, el sacrificio de Cristo tiene el propósito de recordarte cuál es la gravedad de tu pecado, cuál es tu posición delante de Dios, cuál es la inmensa gracia que Dios ha dado a su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a orar.